A continuación con el señor José Luis Requena, él es representante de la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, para hablar un poco del comportamiento no únicamente de los políticos, sino de la sociedad en general. Señor Requena, buenas tardes, bienvenido a Conexión aquí en RPP. ¿Qué tal, Renato? Hernán, ¿cómo están? Bueno, aquí sin dejar de sorprendernos, ¿no? Porque uno puede aclimatarse perfectamente a este escenario, porque desde hace años un poco que la mano viene igual, pero hay como momentos pico, y creo que estamos viviendo uno de ellos. En un estudio del 2015, el Instituto de Integración hizo un sondeo para saber un poco cuál es la tolerancia, el nivel de tolerancia de las personas, de los peruanos ante la corrupción. Y por ejemplo, hay porcentajes altos en cuanto a prácticas tan puntuales como las siguientes: que un funcionario público favorezca a parientes y amigos. En el 2015 había un 68% que estaba dispuesto a aceptar eso, un 71% dispuesto a dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite público, un 77% para pagar propina para que le perdonen una multa, y otro tanto para llenar documentos con datos falsos por conveniencia. ¿Por qué se nos da tan bien señalar al funcionario político corrupto, y por qué nos cuesta tanto reconocer que también nosotros estamos un poco contagiados de la misma enfermedad, José Luis? José Carlos. Perdón, José Carlos. Sí, mira, muchas veces el problema no es que la gente no ve estos casos como corrupción, ¿no? La corrupción es todo abuso del poder para favorecimiento propio de algún tercero, pero tiene que ver con el uso del poder. Entonces mucha gente ve que o cree erradamente que el dar propina o el colocar a un familiar en un puesto público no es necesariamente corrupción, y la corrupción solo tiene que ver con el manejo de fondos, con el desembolso de dinero, y eso es una visión errada, ¿no? Entonces mucha gente suele ser tolerante con estas cosas que tú has descrito. Hay indicadores también del propio INEI y de la encuesta que hace anualmente Proética, que presentan al tema de la corrupción como uno de los problemas más importantes. Es el segundo ya en importancia, incluso más importante que la seguridad ciudadana en muchos casos. Entonces yo creo que efectivamente es muy desalentador ver todas estas cosas que estamos viendo en estos días, pero creo que el modo positivo de verlo es que hay cada vez menos, hay más antipatía ante estos hechos, y los medios de comunicación son muy importantes en evidenciar estos comportamientos inadecuados que están teniendo muchos funcionarios públicos, ¿no? Y un punto a favor que se está viendo, si se quiere, es que algunos de estos procesos están siendo judicializados o están siendo materia de una investigación fiscal, cosa que no se veía, por ejemplo, en los 90, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que es un momento pico en esta historia, y creo que estamos de alguna manera siendo víctimas de las tareas que no hemos hecho como sociedad. No solo tiene que ver con la tolerancia del ciudadano, sino con aquello que las élites han dejado de hacer, ¿no? Creo que lamentablemente que solo cuando un escándalo surge somos conscientes, y no hacemos que estos sean esfuerzos sostenidos. Ahora, nos hemos aclimatado o acostumbrado tanto a los escándalos, José Carlos, que diera la impresión de que hemos pasado de la indignación, de la rabia, a la pasividad o a la indiferencia. Es más probable que un peruano se queje porque se agotaron las figuritas y el álbum Panini, pero no parece estar muy dispuesto a salir a protestar ante los escándalos de corrupción de los políticos de hoy en día. ¿Será que ya nos acostumbramos y que damos por sentado de que el Congreso es una suerte de caldo de cultivo de este tipo de prácticas? Bueno, lamentablemente la sociedad peruana históricamente no ha sido tan activa. El propio caso del derrocamiento de Alberto Fujimori el año 2000, yo creo que tuvo que ver más con problemas, digamos, en la élite, que con los movimientos sociales alrededor de esto. La marcha de los 4 Suyos, por ejemplo, no fue determinante en su caída. Fue una cosa importante, sí, pero no fue la determinante, no fue lo que determinó que cayeran. Entonces, la sociedad peruana históricamente es pasiva, y creo que debemos esperar el movimiento desde otras esferas, desde el movimiento de la sociedad civil, desde los medios de comunicación, o desde lo que pueden hacer instituciones autónomas como la Defensoría del Pueblo, para poder evidenciar y poder avanzar en estos puntos que tanto daño le hacen al país, ¿no? José Carlos, cuando se disolvió el Congreso en el 92, el pretexto fue de que se trataba de un parlamento o 2 cámaras
obstruccionistas a los cometidos del gobierno de Alberto Fujimori, y en todo caso podría haberse visto como una controversia política o ideológica. Hoy lo que tenemos en el Congreso es otra cosa. Yo le comentábamos con Hernán, ¿no?, la presencia de 3 congresistas con sentencia de prisión efectiva, múltiples casos de parlamentarios que consignan información falsa, estos videos que demuestran arreglos y contubernios. Estamos ante la posibilidad de admitir como sociedad que lo que viene pregonando el congresista Johnny Lescano, que el Congreso deba cerrarse. ¿Tú crees que desde la Defensoría del Pueblo se cree que esa es una opción? Bueno, desde la Defensoría del Pueblo, por supuesto que se intenta salvaguardar la institucionalidad, y la institucionalidad exige que hayan elecciones cada 5 años. ¿Tiene un límite la institucionalidad? Esa sería una pregunta. Bueno, eso lo vamos a determinar con el... Yo creo que estamos en un momento muy difícil, pero va a depender de la responsabilidad de los actores políticos hasta dónde llega esto, ¿no? Porque si los actores políticos siguen pensando todo esto, siguen siendo tan insensibles a las demandas ciudadanas, sin duda podemos llegar a un desenlace absolutamente incierto, ¿no? El año 2022 que tú has mencionado, también hubo el importante apoyo que hubo al cierre del Congreso, tuvo que ver con que el Congreso no quiso investigar las acusaciones de corrupción de los años 80. Recordarás que hubo un acuerdo entre la mayoría de entonces y el partido que había gobernado entre el 85 y el 90, y un sector incluso de la izquierda, para que de algún modo se establezca la impunidad. Cierto. Eso es algo clave, ¿no? La corrupción, según un estudio ya de hace 30 años del académico estadounidense Robert Klitgar, es la suma del monopolio de la decisión más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas. Estos 3 aspectos, la discrecionalidad, el monopolio de la decisión y la rendición de cuentas, son claves. En las sociedades que avanzan más en rendición de cuentas suelen ser aquellas que enfrentan mejor los casos de la corrupción. Lamentablemente en la región no han habido muchos avances en este aspecto en los últimos 10, 15 años. Muy bien, José Carlos Requena, muchas gracias por el diagnóstico, por la opinión importante, la voz del representante de la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, José Carlos Requena.